La anamnesis realizada cuidadosamente va a proporcionarnos la información imprescindible para realizar un diagnóstico diferencial etiológico dentro de la patología orbitaria. El comienzo brusco va más a favor de una hemorragia orbitaria o de un enfisema. También la rotura de un mucocele y la aparición de una fístula carotidio cavernosa van a dar este tipo de comienzo. Un comienzo rápido, pero no brusco, es típico de los procesos inflamatorios, que con frecuencia tienen su origen en los senos paranasales. Esta es una etiología bastante frecuente. El comienzo rápido con un estacionamiento posterior es típico del quiste hemático y de la enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, anteriormente conocida como pseudotumor orbitario. La última característica, teniendo en cuenta la forma de comienzo y evolución de la patología, sería la evolución intermitente, que es típica del varicocele orbitario, del edema angioneurótico y de los hemangiomas. De los tres, el más característico es el varicocele orbitario. Siguiendo con la anamnesis, deberemos de prestar especial atención a la sintomatología asociada, como por ejemplo la disminución de la agudeza visual, el dolor local o regional, la percepción de ruido intracraneal y la diplopía. También tenemos que tener en cuenta la anamnesis general, con especial atención a la boca y a otros focos de infección como los senos paranasales. Observar si ha habido traumatismos generales o locales, y también la patología sistémica como las endocrinopatías, fundamentalmente las de estirpe tiroidea, la presencia de neoplasias o síndrome paraneoplásico, las hemopatías, con especial atención a aquellas que presentan alteraciones de la coagulación y también a las malformaciones congénitas.